Hola, ¿qué tal? El instrumento que utilizamos, del que voy a hablar es el calibrador pie de rey, mejor conocido como vernier. Aquí podemos verlo. Es un instrumento de metrología que se utiliza para medir principalmente instrumentos relativamente pequeños. Se utiliza para medir medidas externas, internas y profundidades. Sus escalas están en el sistema métrico, es decir, en centímetros y milímetros, así como en el sistema inglés en pulgadas. Las partes que conforman el vernier son las pinzas para medidas externas, pinzas para medidas internas, son las medidas aquí en milímetros y medidas en pulgadas, la barra que se utiliza para medir profundidades y el perno de seguridad para asegurar la medida ya una vez que la tienes. Estas partes de abajo, la que indica la escala mínima en milímetros y pulgadas, se llaman nonios, ya sea para milímetros y para pulgadas. El proceso para medir o tomar mediciones con el vernier es el siguiente. Primero tienes que aflojar el perno de seguridad y supongamos que esta es una pieza que se diseñó y tenemos que medir el ancho o el alto de esta pieza, depende de cómo sea vista. Con el pulgar vas a recorrer el vernier de tal manera que puedas incrustarlo en la medida que quieres tomar. Lo cierras, atornillas el perno de seguridad asegurando que está ahí. Y primero, ves dónde encaja con el cero, de dónde parte el cero. Aquí podemos ver que el cero chiquito de abajo está en el 3. Es decir, que todavía no llega ni al centímetro, por lo que la medida empieza en 3. Punto 3. Luego te recorres a ver en el nonio qué número coincide con alguna raya de las de arriba. Aquí podemos ver que el nonio coincide en el 1. En el 1 ya está ahí coincidiendo, lo cual quiere decir que es .31 milímetros. Y ahí esa es la medida. Ahora para pulgadas, el proceso que se tiene que hacer es igual. Ver en dónde coincide aquí el 0 con las pulgadas. Aquí en este caso el número de rayas que hay entre pulgada y pulgada son 40. Entonces aquí la raya en la que está es la quinta raya. Dividiendo esa entre 40 rayas que hay total entre pulgadas, más agregándole igual con lo que coincide en el nonio, que aquí en este caso es el 10. Entonces más 10 sobre 1000, que es la unidad mínima aquí, que dice que es la unidad de arriba es .001 de pulgada. Y ya, eso lo anotas y en una calculadora te va a dar la medida exacta en pulgadas. Es muy preciso el utilizar el calibrador pie de rey, ya que te da mínimas escalas dependiendo a milímetros. Es decir, la mínima escala de es de .02 milímetros y la mínima escala en 4 pulgadas es de 1 milésima de pulgada, por lo que es bastante preciso. Es un instrumento que ronda alrededor de los 300 pesos o hay incluso de precios que rondan más allá de los miles, 2000 pesos tal vez. Y eso involucra lo mejor que está hecho y la exactitud y precisión con la que se puedan realizar medidas con este. Incluso existen electrónicos y son bastante aplicados en la rama de ingeniería. Un ejemplo perfecto para otra medida que se puede utilizar el vernier es, por ejemplo, para la elaboración de este tipo de productos como el pegamento PRIT. Se tiene un cilindro que si se deja destapado se va a secar el producto, por lo que se necesita una tapa que cumpla con unas ciertas medidas para tener las mínimas tolerancias que este cilindro ocupa para poderlo cerrar sin problema. Entonces vamos a proceder a medirlo. Se utiliza las pinzas para medidas interiores y se ajusta el perno de seguridad, y podemos ver que para la medida en milímetros el 0 coincide a partir del 2.40. ya pasan los centímetros, por lo que son 2.40 más donde coincida con el nonio. Aquí podemos ver que coincide desde el 2.42. entonces la medida en centímetros es de 2.42 centímetros. Para las pulgadas vemos dónde coincide el nonio con el 0, ya que entre pulgada y pulgada hay 40 rayas. Vemos que coincide 2 rayas justo antes de llegar a la pulgada, por lo que es la raya 38. Entonces va a ser 38 sobre 40 más donde coincide con el nonio, que vemos que coincide en el número 5. Entonces 2 va a ser 38 sobre 40 más
5 sobre 1000, porque la mínima escala del nonio es una milésima de pulgada. Entonces, si procedemos a meterlo a la calculadora, son 38 sobre 40 más 5 sobre 1000. Y el resultado nos da que mide .955 de pulgada. Y lo cual es bastante acertado, ya que si tomamos a grandes rasgos, está a punto de llegar a la pulgada, todavía no llega, entonces es .955 de pulgada.